Hola a todos, vamos a platicar acerca de lo que es la química y qué es lo que estudia. Vamos a ver sus generalidades. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, que se reconozca a la química como parte de las ciencias naturales experimentales y que la química tiene como campo de estudio la transformación de las sustancias. Entonces, vamos a ver que dentro del estudio de la química se encuentra la materia y la energía. Vamos a identificar entonces que la química va a estudiar a todos aquellos cambios que se van a dar en las sustancias, digamos desde la cuestión interna, desde la parte de sus elementos o de sus compuestos. Y observaremos también que la química tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, ¿qué es la química entonces? Escuchamos hablar mucho de ella. Bueno, la química va a estudiar la materia, la energía y sus transformaciones. En este caso, comentábamos que va a estudiar a los fenómenos químicos. Bueno, en la naturaleza tenemos fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellos en los cuales ocurre un cambio, sin embargo, la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo puedo tener un papel, pudiera hacer una hoja de papel y la puedo recortar en diversos pedacitos. Sin embargo, vamos a ver que sigue siendo papel, ¿no? Solo cambió la forma, pero sigue siendo papel. Lo mismo un alambre. Pudiéramos tener un hilo de alambre de hierro, recortarlo y seguiría siendo hierro. O el agua, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, el ejemplo más común es que tenemos el agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo la misma sustancia, solo sufre algunos cambios de estado. Entonces, todos esos cambios son cambios físicos y no los va a estudiar la química. La química va a estudiar únicamente aquellos cambios en los cuales se involucre un cambio de una sustancia a otra. Siempre que cambie una sustancia y se transforme en otra. La química entonces es la ciencia de la transformación. Eso es lo que tiene que quedar como que claro en este pequeño video. Bueno, ¿y cuáles son esos fenómenos químicos tan importantes? Pues bueno, tenemos a la combustión, a la oxidación, al metabolismo, a la digestión. Tenemos también que la química está inmersa en la síntesis de sustancias, es decir, la creación de sustancias. También análisis de sustancias. ¿Qué significa esto? Que bueno, vamos a tener alguna sustancia y necesitamos ver qué es lo que lo compone. Entonces, para ello, vamos a recurrir a una rama de la química que se llama química analítica. También vamos a ver que la química entonces va a estudiar todas las reacciones químicas que ocurren en el universo. Sin embargo, la química, como es un campo muy amplio, tiene que dividirse, por lo cual vemos que se divide en química general, química descriptiva. La química general estudia los principios y las propiedades que rigen a todas las ramas de la química. Digamos que es como una pequeña introducción a todo lo que es la química, a todos los postulados y las teorías que se aplican en todas las demás. Y la química descriptiva va a estudiar los principios y la obtención de cada sustancia química pura. ¿Cuáles son las sustancias químicas puras? Pues son los elementos y los compuestos. Entonces, la química descriptiva puede ser inorgánica, cuando estudia todas las sustancias inanimadas. Más adelante vamos a ver que son todas las sustancias excepto
el carbono. Todos los elementos de la tabla periódica, excepto al carbono. Y la química orgánica va a estudiar todas aquellas sustancias que van a contener carbono, es decir, toda la materia viva, toda la materia animada. Bueno, la química también se divide en química aplicada, que son las que es la parte de la química que va a estudiar la relación de la química con otras ciencias. Es decir, cómo se puede aplicar este conocimiento químico en la cuestión de salud, por ejemplo, en la cuestión de la industria, en la cuestión farmacéutica, en la cuestión de la producción de eh, no solo medicamentos, sino plásticos, todo lo que el hombre necesite para poder subsistir, todo esto lo estudia la química aplicada. Y bueno, por último, tenemos a la química analítica. La química analítica va a estudiar las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias. En ese sentido, podemos ver que la química puede únicamente estudiar qué es lo que compone cierta sustancia. Cuando decimos qué es lo que compone cierta sustancia, estamos hablando de la química cualitativa, de cuáles son los elementos o cuáles son los compuestos que van a determinar o constituir cierta sustancia. Y cuando definimos el cuánto, es decir, cierta cantidad de sustancia, entonces vamos a hablar de química analítica cuantitativa. Bueno, y también vamos a ver que la química va a tener una relación con otras ciencias, ya sea sociales o naturales. ¿Por qué? Porque decimos que la química se encuentra en todos lados. Entonces, desde la parte de la educación, desde la parte farmacéutica, no se diga, con todos los medicamentos que hoy en día son muy necesarios para la cura de las enfermedades, la cuestión de las leyes también se aplica mucho esta parte de la química. ¿Por qué? Porque las leyes se van a regir también de algunas cuestiones comprobables en las cuales la química juega un papel muy importante. Por ejemplo, ¿qué? Alguna prueba de paternidad, pruebas de sangre, toda la cuestión de criminalística. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Uno pensaría que la química no tiene nada que ver con las leyes. Sin embargo, esto pues es un error, ¿no? La química también la podemos encontrar formando parte o relacionándose con la cuestión de las leyes. También la cuestión forense. Decimos la parte de producir plásticos, producir los benefactores necesarios para la supervivencia, los polímeros que denominamos, diversos materiales, por ejemplo, en la cuestión de la computación, en la cuestión de los textiles, en toda esa parte se encuentra la química, en la cuestión del medio ambiente, de qué manera estamos contaminando, sin embargo también de qué manera nosotros podemos evitar la contaminación actual de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta. Todo eso tiene que ver también con la química. Y bueno, en realidad pues son muchísimas las aplicaciones que vemos. Yo siempre lo comento desde que nos despertamos en el día, que nos tomamos un café, que nos peinamos, que usamos cosméticos, que la ropa, o sea, la química está en todas partes. Sin embargo, también al momento de que nosotros comemos, que se llevan a cabo diversos procesos químicos, diversos procesos metabólicos, ahí también se encuentra la química. Cuando nos enamoramos, también ahí está la química. Entonces, todo esto es muy, muy, muy apasionante. Por eso la química es muy importante. Es una ciencia natural, experimental, de las más importantes. Y bueno, decíamos que la química va a estudiar la materia, la energía y sus transformaciones. Entonces, vamos a ver qué es la energía y qué es la materia.
la materia, bueno, en este caso la energía, pues se define dentro de lo que es la física como la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. En este caso, pues la energía puede ser cinética o potencial y puede manifestarse como energía mecánica, calórica, eléctrica o química. O sea, todo este tipo de energías, esas clases de energías que existen, se pueden conjugar incluso para poder llevar a cabo también una reacción química. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Esto es muy importante. Sin embargo, el curso de Química 1 se va a centrar más en la parte de lo que es la materia. Esto es lo más importante que veremos en este curso. Vamos a ver que para ir desentrañando lo que estudia la química, pues vamos a ver un poquito lo que es la energía, pero también la materia. La materia es, digamos que el punto básico de lo que va a estudiar la química. Entonces vamos a ver que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Vamos primero con las mezclas. Bueno, en el universo vamos a encontrar mezclas heterogéneas, digamos que son de diversas fases, y las mezclas homogéneas, las cuales están formadas por una sola fase. Una mezcla es un conjunto de sustancias que se pueden separar por métodos físicos, como cuáles, como la decantación, como la filtración, la evaporación, la sublimación, entre otras. Bueno, ¿y qué es una sustancia pura? Bueno, las mezclas pueden estar formadas también por ciertas sustancias puras, pero ¿qué son las sustancias puras? Pues bueno, las sustancias puras pueden ser simples o pueden ser compuestos. Cuando son simples, digamos que son aquellas sustancias que ya no pueden descomponerse en otras. El elemento es la sustancia simple más sencilla. Digamos que lo que nosotros vemos en la tabla periódica de los elementos son todas las sustancias simples que existen en la naturaleza. Y bueno, la cuestión de la unión química mediante un enlace de dos o más elementos nos va a dar o nos va a llevar a cabo a los compuestos. Sin embargo, aquí quiero hacer un pequeño apunte, un pequeño paréntesis. Los elementos se pueden clasificar de acuerdo a la tabla periódica, lo cual se va a ver un poco más adelante, y se pueden representar mediante símbolos. Sin embargo, la parte fundamental de un elemento se llama átomo. Y vamos a dedicar toda una unidad para hablar y desentrañar toda esa naturaleza del átomo. Por el momento vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias.